Título de la prédica para hoy: Alimenta a mis ovejas. Y allá estamos en el último capítulo del Evangelio de Juan, en el 21, y habíamos visto que Jesús se les había aparecido por tercera vez a sus discípulos. En esta ocasión era la tercera. Los había encontrado pescando y los invitó a ir a la playa porque les tenía preparado un pescado para el desayuno, a la brasa, en fuego, con pan. Y pues el pan representa ese pan de vida eterna, el pescadito, pues lo que hay que hacer, ir por más ovejas, teniendo el fuego del Espíritu. Y nuestra misión, ellos trajeron 153 peces, representaban las naciones que había en el mundo conocido en tiempos de Jesús. O sea, ir por todo el mundo. Y ya les dijo, bueno, esta es la última vez que van a pescar peces, porque acuérdense que ya hace 3 años les dije que se trata de pescar hombres, personas. Y estábamos ahí cuando Pedro se dio cuenta de que era el Señor y entonces se puso su ropa y se mandó al agua, nadó y no se puso a esperar a que trajeran la barca, que estaban pesadas, arrastrando la red, sino fue el encuentro de su maestro. Y allá estaba el Señor con el desayuno preparado. Y dice, después de este resumen, de este capítulo 21, dice allí a partir del versículo 14, esa fue la tercera vez que se apareció Jesús a sus discípulos, después de haber resucitado a los muertos. Iban 3 veces que se les aparecía. Antes lo había hecho cada 8 días y aquí ya esta era la última vez que les aparecía. Y necesitaba dejar claro las bases de la iglesia primitiva. Entonces estaba claro el bautismo en el Espíritu, ya les había dicho que recibieran al Espíritu Santo. Ya les había dicho que Él iba a estar con ellos, resucitado. Ya les había cumplido que no les iba a dejar solos, sino les iba a sellar con la promesa del Espíritu. Ya les dejó claro el propósito. Hay que fundar la iglesia. Y ellos eran los fundadores de la iglesia. Y tenía que haber una cabeza que dirigiera la fundación de la iglesia y que se supiera el propósito de la iglesia. ¿Para qué estaba la iglesia? Y así como toda iglesia tiene un pastor, toda iglesia local tiene un pastor de la iglesia, pues esta primitiva que nacía con los 11 discípulos, pues tenía que empezar con un pastor. Y ese pastor encomendado de administrar y fundar la iglesia de Jesús, la iglesia cristiana, era Pedro. Y entonces él se enfoca en Pedro. De todos los discípulos, él se enfocó en Pedro. A él había decidido, lo habíamos visto allá en Mateo capítulo 18, cuando le dijo, y sobre esta roca fundaré mi iglesia, o sea, sobre él, sobre Jesús. Yo soy la roca, él es la roca. Y las puertas del Hades no prevalecerán sobre él. Y estaba hablando de la iglesia.
y le estaba comisionando a Pedro que él iba a hacer. Y aquí ya es una realidad, ya resucitó, ya él esté preparando su ascensión, volver de regreso al Padre, volver al cielo. Y ahora queda la comisión. ¿Cuál es la comisión? Fundar la iglesia. Y toda iglesia debe tener un pastor. Y todo pastor debe tener estas cosas claras que le dijo a Pedro. Ahora, acuérdese que la primera iglesia local es nuestro hogar, ¿no? Y que allá el sacerdote debería ser el esposo. Cuando no está el esposo y les toca a las mujeres como cabeza de familia, pues les toca ser de pastora. Pero la función es esta. Entonces, ya era la tercera vez. Hay veces este relato se le da una interpretación, no es que sea errónea, pero no es la más importante, porque esto suena como la interpretación que se le da aquí es como si fueran vainazos a Pedro por las 3 veces que lo negó. Y sí, él lo negó 3 veces, pero es que el hecho del capítulo 21 no va orientado a echarle vainazos a Pedro. Todo lo contrario, le está hablando a todos los discípulos y está hablando desde la iglesia y está hablando desde para qué estamos y que hay que ir por todo el mundo pregonando las buenas nuevas, echando la red. ¿Cuál es la red? El evangelio. Y que hay que fundar iglesias y hay que poner pastores en las iglesias y hay que saber para qué están las iglesias, cuál es la misión de las iglesias en cabeza de los pastores dados por Jesucristo. Esa es la importancia del capítulo 21. Muchos lo toman es como si fuera para echarle vaina a Pedro por las 3 veces que lo negó y no, eso es mucho más profundo, como vamos a ver. Entonces, después de que desayunaron, después de que comieron esos peces a la brasa, se imagina ya asaditos, qué rico, con pan. Ese fue el desayuno que les tenía preparado Jesús. Ya después de haber comido, de tener satisfechas sus necesidades de hambre, porque Jesús no tiene a sus discípulos aguantando, ni les da ahí cualquier cosa para llenarles la barriguita, no. Seguramente ese pescado era el mejor pescadito que ellos habían probado en su vida, siendo pescadores, a la brasa, no fue pescado crudo. Y así a primera hora en el desayuno, recién levantadito. Qué rico, con pan, Él les satisfizo sus necesidades. Así que también lo hace con ustedes. Vean, el desayuno para Él era lo de menos, darles un buen desayuno. Para Él, tú que me estás escuchando, lo de menos es darte a ti la añadidura. O sea, darte el trabajo, darte el dinero, darte la provisión, el techo, la comida, el vestido. Para Él es lo de menos, así como en el desayuno. Esa añadidura para Él es fácil. El tema está en, primeramente, aprender a buscarlo a Él, al reino de Dios, que es Jesucristo, y su justicia. Todo lo demás llega por añadidura, así como aquí. Ya, miren, antes de que ellos le dijeran, ay, tenemos hambre, así no podemos escucharlo, ay, mire qué necesidad. No, tranquilo, mire, ya da su pescadito a la hora. Después de satisfacer sus necesidades, porque así nos pasa mucho, ya sus necesidades, ya ahí tiene el trabajo, ahí está la provisión, ahí está la comida, nunca les ha faltado nada, ni techo, ni vestido, ni comida.
No se afanen por las cosas, ni por el día de mañana. Cada día trae su propio afán. Más bien preocupémonos por eso. Nos vamos a ocupar en estas cosas. Entonces, como él les había dicho hacía rato que Pedro era el encargado de fundar la iglesia, entonces aquí sí que se lo deja bien clarito. Y así como se les apareció por tercera vez, esto va más enfocado a que Dios es un Dios trino, trinitario. Le gusta el tres en todas cosas, ¿cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien. Esta era la tercera vez que se les aparecía. Y aquí tres veces le va a preguntar a Pedro, pero tiene un sentido más profundo que echarle vainazo. Entonces, después de ese desayuno, Jesús cogió a Pedrito y le preguntó a Simón Pedro. Él tenía esos nombres, ¿cierto? Simón, Pedro y Cefas, que es el nombre en arameo. Petro se dice en griego y Simón en hebreo. Y empieza diciéndole Simón, o sea, como él lo conoció, ¿cierto? Aquí no le dice Petro ni Cefas, sino le dice Simón, hijo de Jonás, dice Reina Valera, ¿cierto? Lo mismo que Jonás es el mismo nombre de quién, de Juan, es como Jesús, Yeshua, Jesús es el mismo nombre, aquí lo mismo, Simón, hijo de Jonás. Juan, ¿me amas más que a esto? Y aquí el Señor quería ver qué tanto había aprendido Pedro de humildad. Y mire, Pedro contestó, sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero, que te amo. Fíjese la pregunta, esto hay que verlo con cuidado. Primero le recuerda cómo lo conoció como Simón. Él después le había dicho, te vas a llamar de ahora en adelante, no te va a llamar Simón, sino Petro o Cepas, para que él fuera el que esté él con la piedra. Pedro significa piedra y entendiera que él iba a ser el pastor de la roca que es Jesús, de su iglesia, que es la cabeza Jesús. Y le dijo, ¿me amas más que estos? Estos significa que el resto eran discípulos, ¿no? Los que estaban ahí, todos ellos eran discípulos. Y que uno se atreva a decir, sí, Señor, yo te amo más que a estos. Es como si yo en la iglesia, por ser el pastor, dijera, ¿qué tal yo me parara en el púlpito y dijera, Señor Jesús, tú sabes que yo te amo más que todos estos que están aquí en la iglesia? ¿Ustedes cómo lo recibirían? No yo, sino ustedes, que son los miembros de la iglesia. Ve, este pastor, ¿qué le pasa? ¿Cómo así que él ama más a Jesús que nosotros? Todos amamos a Jesús, pastor. Y no es que usted lo ame más, todos lo amamos y lo amamos por igual y queremos corresponder a su amor por igual. La respuesta de Pedro debió haber sido esa. Apenas le dijo, Señor, ¿me ama más que estos? No, no, Señor, aquí todos te amamos por igual. Te hemos seguido todos por igual 3 años. Hemos sido tus discípulos por igual todos. Aquí no hay ningún preferido y todos somos iguales delante de Dios.
Y claro que te amamos todos y todos estamos dispuestos a seguirte. No, él le contestó, sí, sí, señor, tú sabes que te amo. O sea, lo primero que Jesús le estaba midiendo era su humildad. Y entonces él sabía, Jesús, que tenía que hacer un trabajo, que en la escalera de Dios que hay del cielo a la tierra, uno tiene que ir descendiendo el orgullo hasta alcanzar la humildad. E ir subiendo en humildad. Voy bajando en orgullo y voy subiendo en humildad. Y él dijo, no, tú sabes que te quiero. Entonces, Jesús, que está lleno de amor, no le recrimina, sino le dice, ah, bueno, Pedro, entonces, si eso es así, alimenta a mis corderos. Aquí los corderos que representan, pues, como él empezó como un cordero. Un cordero es una oveja chiquita, ¿cierto? Las ovejas cuando son recién nacidas y tienen menos de un año de edad, ¿cómo se le llama? Corderos. Ya después cuando se ponen más viejitas, ¿cómo se vuelven? Ovejas. Así como nosotros somos niños, adolescentes, adultos. De niños, las ovejitas, ¿cómo se llaman? Corderos. Y entonces él le dice, alimenta a mis corderos, así como yo te alimenté a ti, cuando te conocí, como yo te conocí como Simón, que no, tú no sabías de mí, y te enseñé de mí y del reino de los cielos y de la importancia de la palabra. En Reina Valera dice entonces apacienta. Apacentar es una palabra en griego que significa alimentar. Allá abajo dice, mire, puro en el final de la palabra dice, apacentar significa nutrir espiritualmente, alimentar con la palabra de Dios aquí, cuando dice alimenta mis corderos, nutran, alimenten. Usted va a ser el responsable en la iglesia. Y empiece así como yo empecé contigo, con un bebé cristiano, con un corderito recién nacido. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, es una nueva criatura. Empiece por ello, como corderos, hasta que sean adultos, es decir, se vuelvan ¿qué? Ovejas. Así como lo hice contigo, Simón. Te llamabas Simón y hoy vas a ser Pedro, porque ya creciste. Ya no eres un cordero, ya eres una oveja. Eso era lo que él quería le decir. Y aquí Pedro le había contestado, sí, yo te amo más que al resto. No, no. Si él hubiera crecido bastante, le hubiera dicho, no, señor, igual que todo. Entonces Jesús le repite la pregunta. Simón, hijo de Juan, y vuelve y lo llama Simón, ¿me ama? Y él sigue como en lo humano, ¿no? Sí, señor, dijo Pedro, tú sabes que te amo y te quiero. Entonces cuida de mis ovejas. Reina Valera dice, pastorea a mis ovejas. Y pastorear, una cosa es dar el alimento, que es apacentar, y otra cosa es pastorear. Pastorear significa cuidar del rebaño. Entonces un pastor lleva las ovejas donde está el pasto. Eso se llama apacentar. Pero la responsabilidad de llevarlas al pasto y de cuidarlas mientras están comiendo el pasto se llama pastorear. Es una responsabilidad, es el acto responsable de saber a dónde los está llevando a comer y qué pasto les está dando, que le está dando el mejor pasto y cuida de ella. Entonces le está diciendo, tú como responsable de tu casa, de tu hogar, como sacerdote allá en cada familia, tú tienes que alimentar a tu familia, tener en cuenta los que son bebés y los que son adultos, pero también tienes
la responsabilidad de pastorear, estarles dando buen alimento y estando cuidando de ellos, que no lleguen lobos feroces y los ataquen y los cuiden de ellos. Tu vara y tu callado le dan eso, paz y tranquilidad. Entonces le dijo, esta es otra razón, cuida de mis ovejas, ya, cuida de la iglesia. Está fundando la iglesia y le está diciendo la responsabilidad que tiene como administrador de esa iglesia, igual que nosotros la tenemos como padres en cada casa, hasta que lo lleve a ser ¿qué? Adultos, adultos espirituales, maduros espirituales. Y cuando lleguen a esa adultez, entonces le pregunta por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez. O sea, le estaba mostrando a él mismo su madurez, como diciéndole, Pedrito, todavía falta por crecer, pero ya tienen todo el fundamento, tienen todas las bases y ahora tienen al Espíritu Santo. Les hace falta la llenura del Espíritu, que era el día de Pentecostés, pero ya tenían todo. Me ama. Le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo. Entonces Jesús ya le dice, entonces apacienta, pero aquí ya no le dice corderos, aquí le dice apacienta a mis ovejas. Eso significa que hay que seguir nutriendo a los adultos que ya son ovejas, hay que seguirlos nutriendo. Pero en esta última es más fuerte porque aquí ese de que duela y eso significa, así como le dolió a Pedro, significa que la disciplina duele, ¿cierto? Eso dice Hebreos 2, que Él nos ama como a hijos y como nos ama nos disciplina, pero a la verdad esa disciplina duele, como cuando un padre azota a sus hijos, pero no se nos olvide que nos ama, así como a Pedro le dolió. Claro, es que aquí lo está disciplinando, pero no por echarle vaina, no, sino por decirle su responsabilidad como pastor o nuestra responsabilidad como padres en la casa. Hay que disciplinar. La adultez requiere de disciplina. ¿Me están oyendo? Ser adulto espiritualmente requiere de disciplina. ¿Y qué es disciplina? Obedecer la palabra, no ponerse a cuestionarla, es obedecer. Uno entiende que un cordero no la obedezca tanto porque es cordero, pero ya era hora, después de estos 3 años, que él ya fuera oveja y le está demostrando que todavía le falta, pero que tranquilo, que tiene al Espíritu Santo y le hace falta el fuego que lo va a recibir el día de Pentecostés. Y cuando haya recibido al Espíritu Santo, la cosa cambia. Y eso es verdad. Usted lee en Hechos 2 y ve a otro Pedro. A partir de versículo 14, que dice, y Pedro se levantó dentro de la multitud y les dijo a los que estaban reunidos allí, varones judíos, ustedes mataron y crucificaron al dador de la vida. Dice uno, uy, Pedrito, porque entendió esto, porque entendió esta última, lo que era la disciplina, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos todo lo que tiene Pedrito. Y esto no son vainazos, ni se le aproxima. Esto es tener las cosas claras. Es una cuestión de responsabilidad. Por eso el título de la prédica, hay que llevarlos hasta allá, alimentar a mis ovejas. Y cuando estén de ovejitas, eso, tú te mantienes disciplinándolo. Así como Pedro fue disciplinado, así como tú y yo somos disciplinados. Hay que llevar a nuestros hijos desde corderos a ser ovejas, siempre nutridas espiritualmente. ¿Qué es nutrirse espiritualmente? Es ese alimento, es apacentarse, es decir, alimentarlo con la palabra de Dios. Eso significa en el griego apacentar, es alimentar, llevar al pasto y es nuestra responsabilidad, cuidando de ello. Eso dice aquí.
Y queda clara la misión de toda iglesia. En una iglesia local esto debe ser exactamente igual. El pastor debe estar alimentando a los que son corderitos hasta llevarlos a ser ovejas, siempre nutriéndolos espiritualmente, es decir, alimentándolos con la palabra de Dios, no con sus opiniones personales, ni sus creencias, ni sus principios, no, con los de Dios, como Él nos enseñó aquí, como se lo enseñó a Pedro. Y te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas. En tu nombre, Jesús, tenemos claro nuestra misión y nuestra responsabilidad. Gracias, Rey. Amén y amén.